Hola chicos, y para realizar este top vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 100% acrílico y recomiendo utilizar una aguja entre 1 y 3 milímetros. Yo voy a utilizar esta aguja de 2 milímetros. También vamos a necesitar cinta métrica, una aguja lanera y la medida del contorno del busto tomándola de esta manera y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla M y para esta talla estas cadenitas deben de medir 8.5 centímetros. Las sujetamos de extremo a extremo y las medimos. Estas cadenitas no debemos medirlas completamente estiradas, sino que así como están las medimos. Bien, entonces para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 26 cadenitas para estos 8.5 centímetros. Pero como no todas utilizamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de cadenitas puede variar. Acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida de las cadenas iniciales para cada una de las tallas. Pero si lo estás realizando para ti misma, esta medida sale de la mitad del ancho total del busto. Una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenitas listas, sujetamos la última que hicimos. Hacemos 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto alto. Para hacer el siguiente punto alto enlazamos y en la tercera cadenita desde la aguja de crochet traemos hebra. En el punto alto quedan 3 aros, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2. Bien, vamos de nuevo, enlazamos y en la cadenita siguiente atravesamos el crochet. Quedan 3 aros, paso por 2 y paso por 2. De esta manera voy a seguir tejiendo un punto alto sobre cada cadenita hasta llegar acá a la primera cadenita que hice. Y cuando lleguemos al final tejemos el último punto alto sobre la última cadenita disponible. De esta manera se debe de ver la primera vuelta. Aquí tengo 27 puntos altos a pesar de haber comenzado con 26 cadenas porque estas 2 cadenas adicionales me suman un punto alto más. Bien, ahora lo que vamos a hacer es repetir para comenzar la siguiente vuelta y todas las vueltas de ahora en adelante tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos y vamos a realizar un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de hacer. Para comenzar esta segunda vuelta de puntos altos, este primer agujerito que tenemos acá no lo vamos a tejer porque ya tenemos las 2 cadenas que me cuentan como ese punto tejido. Comenzamos en el siguiente. Y vamos a hacer un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar al final de esta vuelta. Y cuando estemos llegando al final de la segunda vuelta, el penúltimo punto alto, fíjense, lo vamos a tejer acá, sobre este agujerito que se logra apreciar. Allí tejemos el penúltimo punto alto de la vuelta y el último punto alto como tal. Recuerdan que tomamos altura con 2 cadenas, ¿verdad? Aquí está 1 y 2. Bueno, en la segunda atravesamos la cadenita y allí debemos recordar tejer siempre el último punto alto. De esta manera se ve la segunda vuelta. Y de ahora en adelante lo que vamos a hacer es repetir. Para hacer la tercera vuelta hacemos 2 cadenitas, giramos, enlazamos. Recordamos que este primer agujerito no debemos tejerlo porque ya tenemos las 2 cadenas. Comenzamos en el siguiente. Y lo que vamos a hacer es tejer un punto alto sobre cada punto alto hasta el final de la vuelta. El penúltimo punto alto se teje en este agujerito y el último punto alto siempre de cada vuelta. Miren, aquí está 1 y 2 cadenitas. Acá en la segunda cadenita debemos recordar tejer el último punto alto. Y lo que vamos a hacer es repetir una y otra vez exactamente lo mismo con la misma cantidad de puntos hasta lograr el alto deseado. Y bien chicos, acá ya estoy llegando al final de la última vuelta. Como siempre tejo el último punto alto en la segunda cadenita
Y hasta este momento esto se debe ver de esta manera. Aquí para la talla que yo estoy realizando, esto debe medir entre 7 y 7.5 centímetros. Aquí tengo casi los 7.5 centímetros. Para que tengan una referencia, para estos 7.5 centímetros acabo de realizar 11 vueltas. De todas maneras, acá en pantalla te estoy dejando una imagen de a qué medida debe de llegar cada una de las tallas. Ahora, para continuar construyendo esta copa, como estamos haciendo una copa cuadrada, debemos comenzar a tejer en este costado. Bien, yo aquí tengo los mismos 27 puntos altos con los que comencé. Entonces, acá cuando comencemos a tejer tienen que ir contando cada uno de los puntos porque cuando hagamos la otra copa tenemos que tener exactamente la misma cantidad. Entonces para comenzar a tejer de este costado, aquí mismo, así sin girar ni nada, colocamos el tejido de esta manera para comenzar a tejer acá en este costado. Enlazamos. Y aquí en este primer agujerito que nos encontramos, fíjense dónde está el último punto alto. Aquí en este primer agujerito voy a realizar 3 puntos altos para poder girar. 1, 2 y 3, todos dentro del mismo agujerito. Ahora voy a continuar tejiendo un punto alto en cada espacio que tenga disponible hasta llegar acá. Recuerden ir contando. Enlazamos, fíjense. Acá vamos a hacer un punto alto en la unión. Un punto alto, lo tomamos acá completo. Un punto alto en la unión de 2 puntos. Un punto alto acá en este agujerito. Y así, seguimos tejiendo en cada espacio que se nos vaya presentando. El último punto alto lo voy a tejer acá en ese agujerito, miren. En mi caso sería el punto alto número 22 y esto se ve de esta manera, fíjense. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente repetir. Estando acá en el último puntito tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos. Como siempre no vamos a tejer este primer agujerito, comenzamos en el que sigue y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Acá vamos a tejer puntos altos, no vamos a hacer aumentos ni nada, seguimos tejiendo puntos altos, llegamos hasta acá. Cuando lleguemos acá en la segunda cadenita hacemos lo de siempre, 2 cadenas, giramos y seguimos tejiendo. Ahora vamos a tejer en este sentido. Esta vuelta que acabamos de finalizar podemos decir que es nuestra primera vuelta desde el costado. Y vamos a repetir lo mismo una y otra vez hasta hacer la misma cantidad de vueltas que hicimos en la parte de acá. Bien, en la parte de acá yo hice 11 vueltas. Ahora voy a repetir en este sentido, así, las mismas 11 vueltas, contando esta como la primera. Bien, entonces seguimos repitiendo y acá ya estoy llegando al final de lo que es, en mi caso, la vuelta número 11. Dejo el punto alto. Y esto se debe de ver algo así, fíjense. La copa va a ir de esta manera. Esta parte que tiene como la curvatura es lo que va a ir hacia el centro del pecho. Bien, de todas maneras, si lo estás haciendo para ti misma, mídetelo y te tiene que quedar así. Tienes que asegurarte que te cubre en su totalidad el busto. Bien. Y bien, chicos, entonces una vez que finalizamos la copa, vamos a cortar esta hebra. Acá vamos a cortar la hebra, pero la vamos a dejar bien larga para luego hacer la unión de ambas copas. Entonces, hacemos una cadenita, sacamos bien larguita esta hebra para luego poder coser la otra copa, cortamos, ajustamos y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a tejer en la parte de acá.
Bien, para tejer de este costado, entonces hacemos el nudo deslizado, buscamos el último puntito que tenemos acá, atravesamos el nudo, ajustamos. Acá vamos a realizar 2 cadenas que me van a contar como el primer punto alto. Y ahora vamos a comenzar a tejer puntos altos en la parte de acá, pero no vamos a llegar hasta esta esquina. Vamos a dejar, por ejemplo, la talla M, vamos a medir hasta 8 centímetros. Yo voy a tejer aproximadamente hasta acá. Si estás haciendo una talla S, puedes dejar 7 centímetros, una talla L unos 9 centímetros y una talla XL hasta 10 centímetros. Acá, para comenzar a tejer los puntos altos, esta colita de hebra que tengo acá la voy a ir ocultando a medida que voy haciendo los puntos altos. Enlazamos y vamos a tejer un punto alto en cada uno de los espacios que tengamos disponibles, ¿sí? Voy a seguir tejiendo puntos altos hasta completar mis 8 centímetros. Y aquí ya estoy llegando al final. Si quieren tener una referencia, yo acabo de realizar 28 puntos altos. Y ahora lo que vamos a hacer es repetir. Tejemos 2 cadenas, giramos y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Entonces la copa va a ir así. Esta es la parte que va a ir hacia el centro del pecho. Y nosotros acá vamos a tejer una y otra vuelta exactamente igual con la misma cantidad de puntos hasta tener una tira lo suficientemente larga y nos llegue casi al centro de la espalda. Y bien, chicos, acá yo ya estoy llegando a lo que creo que será mi última vuelta. Y esto se ve de esta manera, fíjense. Aquí tenemos nuestra copa y aquí tenemos la tira que tiene que ir hacia la espalda. Si lo están haciendo para ustedes mismos, aprovechen de probárselo. Y la idea es que esto, al posicionarlo, ubicamos la copa, le damos vuelta y esta tira acá en la espalda tiene que llegar a algo así, a unos 6-7 centímetros antes del centro de la espalda. Bien, entonces se lo posicionan, lo estiran bien. Esto tienen que medirlo bien estiradito y les tiene que quedar a unos 6 o 7 centímetros preferiblemente antes del centro de la espalda. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 25 vueltas y estas 25 vueltas mide 15 centímetros. Bien, pero recuerden que esto es una medida muy particular, muy propia de cada una, porque depende realmente del ancho que cada una tenga en la espalda. Pero para que tengan una referencia, una talla S puede llegar hasta 14 centímetros, una talla L hasta 16 centímetros y una talla XL hasta unos 17 centímetros. Una vez que tengamos esta parte lista, ya podemos cortar esta hebra. Para cortarla hacemos una cadena, sacamos larguita esta hebra, cortamos y ajustamos. De esta manera queda nuestra copa. Ahora vamos a realizar la otra exactamente igual, con la misma medida, la misma cantidad de vueltas y todo. Cuando hagamos la otra copa no es necesario que esta tira de acá sea tan larga. Bien, porque ya con esta vamos a hacer la unión. Entonces la pueden dejar más o menos así y ya. Y bien, chicos, una vez que tengamos ambas copas listas, están exactamente iguales. Vamos a tomar de la copa que dejamos la hebra larga. Vamos de una vez a hacer esta unión. Enhebramos nuestra agujita lanera y ya vamos a hacer la unión acá en las copas. Aquí pueden unir tanto como deseen. Entre más unamos, por supuesto, menos escote vamos a tener. Yo voy a unir unos 3,5-4 centímetros aproximadamente. Fíjense que me quede más o menos hasta acá, para que al unirlo así, esto no me vaya a quedar tan escotado. Aquí podemos decir que este va a ser nuestro derecho. Todas las uniones, costuras y demás siempre las hacemos por el revés. Entonces, si decimos que este es nuestro derecho, la colocamos así para unirlos, por lo que será nuestro revés. Entonces, en la parte de acá, a las puntadas se les ve como si tuvieran una cadenita, fíjense. Lo que vamos a hacer es, y vamos a tomar la hebrita que está hacia adentro de este lado, con la hebra de adentro de este lado, ¿sí? Siempre vamos a ir tomando
los dos lados de la copa. Fíjense, aquí tengo la hebra de adentro y busco la hebra de adentro. De esta manera vamos a ir haciendo esta unión. Fíjense, estoy tomando la hebra de adentro de este lado y de este otro lado la hebra que está adentro también. De esta manera nos va a ir quedando la unión. Fíjense. Entonces seguimos cosiendo tanto como necesitemos, y cuando estemos llegando al final hacemos la última puntada, verificamos cómo nos quedó la unión. Fíjense, se ve súper bien. Ya podemos hacer el remate. Entonces, para hacer el remate en la parte de acá, atravesamos los puntos nuevamente. Antes de cerrar, pasamos la aguja, ajustamos, y esta hebra vamos a aprovechar de ocultarla en algunos puntos acá en la parte de atrás. Y ya cuando la haya pasado por unos puntos suficientes, podemos cortar esta hebra y de esta manera nos queda la unión de las copas. Entonces vamos a comenzar a tejer de acá hacia abajo. Para ello nos posicionamos aquí en esta esquina, hacemos el nudo deslizado, buscamos el último puntito que tenemos acá, aquí están las dos cadenas, acá sobre la segunda cadena, atravesamos el nudo, ajustamos, hacemos dos cadenas que nos cuentan como un punto alto y vamos a comenzar a tejer puntos altos en toda la parte de abajo del top hasta llegar al otro extremo. Bien, entonces esta hebrita, y siempre que nos encontremos una hebra, la vamos a ir ocultando a medida que vamos tejiendo. Comenzamos a realizar los puntos altos. Y en la parte de acá, como no tenemos un punto específico sobre cuál realizar el punto alto, al igual que en la parte de acá de la copa, lo vamos a hacer en cada agujerito que tengamos disponible. ¿Sí? Por ejemplo, acá en la unión 1, en el agujerito un punto alto, en la unión, en el agujerito, y así vamos a ir tejiendo un punto alto en cada espacio que tengamos disponible hasta llegar al otro extremo, en el último espacio disponible. Y esto se ve de esta manera. Lo único que hicimos fue un borde únicamente con puntos altos. Entonces vamos a seguir tejiendo vueltas de puntos altos una y otra vez hasta que el largo que yo quiero para este top, desde acá, desde la base del busto hacia abajo, son 10 centímetros, ¿sí? Pero el borde final, el acabado final que le vamos a hacer es de unos 4 o 5 centímetros aproximadamente. Voy a reducirle del largo final solamente 4 centímetros. Entonces yo voy a tejer puntos altos una y otra vuelta hasta tener 6 centímetros para cuando haga el acabado final sí complete mis 10, casi 11 centímetros aproximadamente. Bien, entonces lo único que vamos a hacer de ahora en adelante es repetir vueltas una y otra vez con puntos altos. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final. Tejo el último punto alto y hasta el momento esto se ve de esta manera. Fíjense, lo único que hice fue tejer en línea recta los puntos altos. Aquí yo di 10 vueltas y estas 10 vueltas miden 5.5 centímetros. Bien, por referencia, si desean una talla L puede tejer hasta unos 7 centímetros, una talla XL hasta unos 8.5 y una talla XS hasta unos 4 o unos 5 centímetros. Pero como les digo, todo depende del ancho que ustedes deseen darle a este top. Ahora vamos a comenzar a realizar el acabado final. Entonces, para realizar este acabado, estando acá, tejemos dos cadenas que cuentan como un punto alto, una cadenita de separación, giramos y vamos a comenzar a realizar el punto casitas. Enlazamos. Si estuviera tejiendo normalmente, tejería aquí, pero para el punto casitas tengo que saltar un punto, entonces comienzo en el siguiente, ¿sí? Hago un punto alto, una cadena, salto un punto, punto alto, cadena, salto un punto, cadena, salto un punto
y de esta manera me van a quedar estos cuadritos. Este es el punto casita. Vamos a repetirlo hasta llegar al otro extremo. Y acá ya estoy llegando al final, tejo el último punto alto y esta primera vuelta de punto casita se ve de esta manera. Vamos a hacer una segunda vuelta exactamente igual, entonces hacemos 2 cadenas que cuentan como un punto alto, cadena de separación, giramos y acá vamos a hacer un punto alto sobre el punto alto que acabamos de realizar, cadena de separación, punto alto sobre el punto alto, cadena de separación, punto alto sobre el punto alto. Y de esta manera hacemos la segunda vuelta. Seguimos repitiendo hasta llegar al final. Y acá cuando esté finalizando voy a hacer el último punto alto en la segunda cadenita. Recuerdan que aquí hicimos 3 cadenas. Bueno, en la segunda hago el último punto alto. Bien, y esto se ve de esta manera, chicos. Yo de momento voy a dejar este video hasta acá porque me parece que va a salir demasiado largo, pero nos vemos en el próximo para continuar este acabado final y de una vez finalizar la parte que va acá hacia el hombro. Bien, entonces nos vemos en el próximo tutorial.